compañeros y compañeras del seminario de Marx reciban un cálido saludo. Mi nombre es Ricardo y en esta ocasión voy a dejar mi comentario general que estuvimos pensando junto con Santiago en base a las reflexiones que fueron mandando ustedes, sus aportes, sus posiciones, etcétera, de esta primera lectura sobre la temática del arte. Recordemos que esta segunda etapa vamos a ver o a tratar de entender mucho mejor qué significa el arte desde el marxismo, y me parece que este primer texto ya desarrolló varios debates bueno, varias cuestiones a tener en cuenta para pensar el arte. En primer lugar, me parece que ahí nuevamente se nota por incluso los comentarios de ustedes, esta ventaja, o en todo caso este punto fuerte de los análisis de Marx, que siempre, digamos, cuando aborda un problema, eh, trata de tener una visión de conjunto de las distintas cuestiones que hacen a la sociedad. O como el estudio en realidad de la historia es permanente en todas sus reflexiones. Como en el tramo anterior que estudiamos la religión, nosotros todo el tiempo teníamos que ir de un periodo histórico a otro y tratar de entender esos cambios que había, esos desarrollos en cuanto a la religión y en cuanto a las clases sociales, etcétera. Acá también en esta primera lectura vemos que varias veces se remite a la sociedad griega, a la mitología, bueno, a las formas de producción actuales, a la naturaleza y cómo se la entendía en los distintos periodos históricos, y bueno, el arte obviamente que es el tema que convoca. Yo creo que, como bien mencionaron ustedes, Marx lo que aclara desde de entrada es que la historia como que no sigue una flecha hacia adelante, o que el paso del tiempo en todo caso no asegura el progreso. Esto queda claro cuando, por ejemplo, hace la distinción entre cómo es el desarrollo desigual que hay en cuanto a las formas de vida o los recursos que tendría la sociedad griega, y la producción artística que después va a legar para la humanidad. Eh, Esta cosa de que como todavía seguimos en todo caso pensando a su desarrollo artístico después de 2000, 3000 años de existencia. Y esto es algo que también está bueno pensarlo, no solamente en su carácter desigual, sino en todo caso cómo se combina, porque si bien hoy en día decir que la sociedad griega era atrasada, para mí eso también genera un problema porque lo estamos diciendo miles de años después, con los lentes o con el diario del día de hoy. Nosotros seguramente, si le preguntáramos a un griego cómo veía la sociedad en su momento, era como la Meca de, o lo más avanzado en todo caso de su producción artística, filosófica, pensadores, teatro, bueno, esculturas, etcétera. Entonces, también digo, de un lado y del otro podemos pensar si realmente se avanzó o no, ya sea en cuanto a la producción artística y en otras cosas. Por solo mencionar un caso, no sé, eh, si bien la ciencia puede, que incluso en el periodo anterior nosotros estudiamos cuando hablábamos de cómo Trotsky mencionaba que la ciencia debe estar puesta al servicio de, bueno, el desarrollo de la sociedad, etcétera. Sabemos que si bien la ciencia avanzó pasos agigantados, todavía no podemos lograr entender, qué sé yo, cuestiones básicas de cómo es la vida, por ejemplo, ¿no?
En todo caso, las formas de, no sé, de entender el amor entre parejas, entre familiares, amigos, es algo que viene de las cavernas, por ejemplo, y no se ha avanzado nada. Entonces, de la misma forma podemos pensar si el arte pudo haber avanzado o no. El arte, en todo caso, es una forma de trabajo que la que nos preguntaba en los comentarios era Nora, por ejemplo, a qué cosa no tendríamos que llamar arte, si como que todo lo que existe en la sociedad es arte. Bueno, acá Marx desarrolla algunos puntos de reflexión. A mí, en mi opinión, el más importante es cuando dice que, qué sé yo, que hay que situar, digamos, la comprensión que, que pueden tener las personas sobre el medio en el que en el que viven, perdón. La frase, la oración que hace mención a esta cuestión es cuando dice que toda mitología moldea la naturaleza en la imaginación y por la imaginación, pero desaparece en cuanto se llega a dominarlas realmente. Bueno, entonces esto de la misma forma que también la vez anterior veíamos de la religión, como el hombre en todo caso creó a la religión y no la religión al hombre. También acá, por ejemplo, cuando habla del arte griego, porque una sociedad que era atrasada en comparación a las actuales, porque, por ejemplo, pudo haber dado las cumbres de, qué sé yo, de la reflexión filosófica. Carlos Mario hacía mención a esto por un lado, Estados Unidos como lo más avanzado en la actualidad, sin embargo, no tiene ningún pensador que siquiera llegue a producir el 10% de lo que hacían Platón o, bueno, Aristóteles y otros. Después también lo que dice Marx es que, por ejemplo, como el derecho privado, nuevamente haciendo mención a lo desigual de una cosa con otra, como el derecho privado todavía podría seguir rigiendo en la sociedad de producción moderna, si sabemos que, por ejemplo, hemos superado con creces cualquier forma de producción de la sociedad romana, ¿no? Entonces, siempre hay como un ida y vuelta en esta cosa de pensar qué es lo que es el progreso de la humanidad, de pensar qué es lo que es, cómo es la satisfacción del arte y la sociedad actuales y las inconsistencias, en todo caso, que pueda tener de un lado y del otro. Acá a mí hay una reflexión que me gustó, que es la de Alfredo, perdón, que fueron varios los que participaron y bueno, hay distintas reflexiones a pensarla, pero por ejemplo cuando Alfredo menciona de que eh, la sociedad, por ejemplo, tiene que restaurar al hombre en su esencia creadora, ¿no? Que somos una sociedad antropocéntrica, ¿no? Entonces, claro, yo comparto esta opinión que en realidad eh, el desarrollo siempre me parece distorsionado de la historia humana, de los avances puestos al servicio o en todo caso controlados por una clase dominante, etcétera, hace que pensemos que somos el ombligo del mundo, como bien se podría decir. De hecho, por ejemplo, el año pasado, a esta parte, esta cosa de que nos toca vivir como humanidad y ya no siquiera como país atrasado, lo que sea, que es el coronavirus, cómo nos hizo pensar que en realidad es como una especie de una llamada adelantada, por así decirlo, si cabe el término, del apocalipsis. En realidad, virus hubo siempre en la historia humana, pero desde los inicios de los tiempos. De hecho, por ejemplo, lo que tampoco se difunde mucho es que en realidad todas las especies como humanas, están desapareciendo y justamente la propia
el propio Homo sapiens, digamos, nuestro género, digamos, tiene miles y miles de virus, por ejemplo, en su haber, pero como este, digamos, tiene un determinado tipo de características, nos hace creer que es algo, como es algo único, digamos, y de hecho no podemos de alguna forma avanzar si no lo controlamos. Entonces hay como una visión distorsionada, ahí estoy mezclando en todo caso el tema de la pandemia con lo que estábamos pensando. Igual vuelvo a lo que estábamos pensando del arte, que por ejemplo, nuevamente, eh, lo que hay una discordancia de alguna forma es esta cosa, como nos pasó cuando estudiamos la religión, esta cosa como el hombre todavía no llega, cuando digo el hombre me refiero al género, ¿no? Desde ya, no llega a comprenderse o a pararse sobre sus pies de una forma autónoma y entonces atribuye ciertas cosas que desconoce a problemas ya de índole, como es, eh, no terrenal, sino ya de índole supersticiosos, o a los poderes del cielo, etcétera. Y sabemos que en todo caso eso es mentira, que el arte en todo caso es justamente ahí como la piedra de toque para entender que creamos todo lo que nos rodea, desde las primeras pinturas, digamos, en las cavernas, el arte rupestre, desde los primeros monumentos, etcétera, incluso la exploración, porque también eso es un arte, la exploración del cielo, de las estrellas, de los planetas, etcétera, lo creamos nosotros, pero todavía nos falta darle esa vuelta de tuerca para entender que eso, en todo caso, somos seres, como decía, como es Stephen Hopkins, perdón, me trabé ahí, que somos unos monos, unos simios diminutos, pero sin embargo tuvimos la capacidad de entender todos los secretos del universo, pues, refiriéndose obviamente a las leyes físicas que dominan ahí la comprensión del universo, porque todavía nos falta entender, obviamente, otras cosas. Entonces, lo bueno de Marx es esta cosa de que hace una mención o una distinción entre realidades que podrían parecer diferentes, en el sentido de que la sociedad griega podría parecer atrasada, pero sin embargo es, digamos, todavía lo más avanzado que existe en algunos campos, como de la filosofía o de, como es, de los autores, digamos, literatos, bueno, de la tragedia, poemas épicos que todavía persisten al paso del tiempo, la Ilíada, la Odisea. Entonces, podría parecer eso como muy atrasado, pero sin embargo o al revés, podríamos pensarlo al revés. Nuevamente, como mencionaba Carlos Mario, de esta cosa de que hoy en día podemos, no sé, destruir el mundo, si se quiere, con una sola bomba, como pasó, ¿no? Con la bomba atómica y bueno, el poderío nuclear que todavía tienen algunas potencias, y sin embargo no podemos producir nada que podríamos considerar que esté a la altura del arte griego, o bueno, o romano, después en todo caso. Entonces, esta primera reflexión que empezamos a desandar con Marx me parecía que abre surcos para pensar no solamente el arte, sino también la existencia humana. De hecho, es el arte, es eso, digamos, es una parte importante o fundamental de la existencia humana. El poder, en todo caso, del trabajo humano, porque el arte no es otra cosa que eso, que trabajo humano, y como una sociedad, en todo caso, como la griega, que se basaba en un gran porcentaje de su sociedad, perdón, en la esclavitud, podía producir las cosas, digamos, más sagradas que pudo producir una, una sociedad.
¿no? En cuanto a su producción artística. Después también salió como discusión si el arte es el espejo de la humanidad. Sabemos que eso es una definición que problemática, y si es un espejo distorsionado, porque no necesariamente, digamos, una obra artística, perdón, de la envergadura, no sé, de, qué sé yo, por ejemplo, de las tragedias de Shakespeare, bueno, de las tragedias griegas, significan que, qué sé yo, que, digamos, iba en concordancia con el desarrollo, digamos, o con una calidad de vida en consonancia o en armonía con la naturaleza, etcétera. O sea, el problema siempre va a ser, digamos, pensar que nosotros, en todo caso, los humanos, dominamos a la naturaleza por completo cuando todavía nos falta, digamos, seguramente muchísimas cosas por entenderla, y el arte seguramente es lo que más nos puede ayudar. No sé si es lo único, pero sí lo que más nos puede ayudar a entender los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Como es el amor, la muerte, bueno, la amistad y el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, quería mandar esta primera reflexión y seguramente vamos a continuarla y a mejorarla con el transcurso de las semanas y los otros escritos, pero al menos queríamos tener una aproximación a esta primera lectura. Un abrazo enorme para todos.